investigación o qué andas haciendo, Oswald? Nada más que ya no te escuchamos. Ando en investigación, Uh-huh. pero casi no me estoy moviendo públicamente, es más discreción, Uh-huh. porque pues las investigaciones llevan tiempo, llevan Sí, sí, buena preparación, sí, y digo, sí, más que nada porque me gusta hacer las cosas muy bien presentables, lo más presentables y sobre todo que tengan un buen fundamento. claro. Sobre todo eso. Más que nada por eso. Está al 67%, ahí va la presentación, ¿eh? Es que sí está algo pesada. Sí, no hay problema. Por WhatsApp me la estás Eso, enviando, ¿verdad? sí, sí. Ok. Pues igual si quieres vamos iniciando y sobre la marcha vamos proyectando, ¿está bien? Pues estamos en tiempo, ¿no, Juan? Estamos en un minuto de Sí, vivo en lo que nuestros amigos se van poniendo cómodos, se van preparando para escuchar esta plática importante que vamos a tener viernes. Ya por mis rumbos empieza la lluvia. sí. Sí, aquí apenas empezó, Oswald. ¿Tú qué tal? ¿De veras por dónde vives, Oswald? No des tu ubicación exacta, Aquí pero... sí, en el centro de Ixtapaluca, soy del nativo de aquí del pueblo. Ah, ok, mira. Excelente. Sí, aquí empezó, bueno, acá por la del Mazo empezó un poquito a lloviznar antes de que nos conectáramos, pero no se veía pues como lluvia. Calle, número, para llegar ahorita después de la Anciana, transmisión Al al no. café, cafecito, al pan. ¿Qué tal que vienen a rockear más bien? No, para que invites al café. Aquí invita el café, va, le caen, un diría, cafecito ahorita que está el frío. sí, Juan, si puedes revisar tu WhatsApp, ya te sí, llegó, si ya no me equivoco. me está cargando, ya la voy pasando si quieres, y pues yo creo que vamos iniciando, si les parece bien. Pues vamos a iniciar valga la redundancia, este viernes ¿De de acuerdo? Estrellas de Raíz. De nueva cuenta tenemos un invitado pues muy especial, que se aprecia mucho también en la página. Yo le reconozco también su esfuerzo en la parte de investigación, muy reconocido aquí también en Ixtapaluca, joven también, y con mucho conocimiento, que eso es lo que también es de admirarse para que se vea el potencial, caray, que hay aquí en Ixtapaluca. Y pues sin más preámbulo, Estéreo, por favor. Sí, muy buenas noches, amigos del Valle de México, desde su raíz. Pues ya estamos en la 38ª charla, conferencia de Sabías de Raíz que, y efectivamente, Juan, nuestro invitado de esta noche, antropólogo Oswald, pues fue uno de nuestros primeros invitados que tuvimos precisamente en estas charlas. Agradecemos mucho, Oswald, que creíste en nosotros, creíste en nuestro trabajo y que fuiste, si no me equivoco, nuestro segundo ponente. Sí. Sin más, no Si no me recuerdo. recuerdo, sí, creo que sí. Sí, creo que fuiste nuestro segundo ponente y mira, hoy regresas con la ficha número 38. Bueno. Y estamos muy agradecidos por ello. Pero, pues, amigos, les presento a nuestro antropólogo Oswald Castillo Mendoza. Él es antropólogo social por parte de la UNAM. Es miembro honorario del Seminario Permanente de Estudios de la Fiesta en México, UNAM. Es socio activo de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos y de la Academia de la Historia Regional de Texcoco. Es secretario del Claustro Gastronómico y Cultural de los Volcanes. Es director, fundador del Grupo Cultural Viviendo Nuestras Tradiciones Ixtapaluca, así como el creador del Colegio Cultura y Patrimonio Parroquial de San Jacinto Ixtapaluca 2021-2023 y del Consejo de Cultura y Comunicación Parroquial de Magdalena Tlapacoya del año 2022. Además, es editor de las revistas Cuadernos del Claustro y de Olores, Sabores y Colores. Ha sido ponente de foros sobre patrimonio cultural, religiosidad popular y gastronomía tradicional.
Participó en el proyecto Fotoetnografías de Pandemia UNAM Ibero y sus publicaciones y conferencias abordan la historia y tradiciones del oriente del Estado de México. Esta noche, en nuestra 38ª conferencia Sabías de Raíz que, nos va a hablar de el corazón virreinal de Ixtapaluca, la parroquia y el exconvento de San Jacinto. Oswald, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Estéreo, muchas gracias, Juan. Igual si tengo problemas de audio, que se traba o algo, disculparán ustedes, las lluvias están inclementes, sobre todo porque estamos en el mero centro del temporal, entonces pues va a ser, creo que más que obvio que se va a estar trabando quizás un poquito, esperemos que no, y si no, pues ya me mandan por mensajito que me quedé trabado en tal parte, ¿vale? Okay, adelante. Pues de antemano muchas gracias, agradezco infinitamente también pues el apoyo que han brindado a un servidor pues desde hace mucho tiempo. Quiero hacer una breve, un hincapié nada más, si es que puedo llamarlo como observación. No soy antropólogo por la UNAM, soy de la licenciatura de Antropología Social de la UAM Iztapalapa. Creo que ahí se me pasó el currículum, no sé qué habrá pasado, pero nada más era ese detallito. Okay. Pues bueno, entrando ya ahora sí a esta presentación, agradezco principalmente pues el apoyo de parte del Departamento de Antropología Social de la UAM Iztapalapa y por supuesto del colectivo ECTA, quienes son parte de este equipo de investigación, quienes hacen el soporte de todo lo que pues necesitamos, ¿verdad? Porque también esto requiere de accesos, requiere de pues un verdadero tiempo dedicado para pues encontrar todo lo que hemos podido presentar hasta el día de hoy. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a esto, que es la parroquia ex convento de San Jacinto, el corazón virreinal de Ixtapaluca. He querido titular la ponencia así, ya sería la segunda ocasión que la titulo de esta manera. La primera fue en Temamatla hace unos días atrás, a inicios de mes. ¿Por qué razón? Bueno, quiero presentarles justamente un monumento que hablo en general, históricamente ha sido en temas de investigación, pues quizás olvidado, dado que pues si ustedes buscan fácilmente de una manera tan superficial, se requiere pues obviamente de andar creando, tejiendo las líneas para poder llegar a encontrar algún texto, algún documento. Entonces, por eso es que quise nombrarlo así, el corazón virreinal, principalmente porque, pues, Ixtapaluca, en efecto, conformado por sus 7 pueblos de origen, de los cuales 2 son de origen propiamente mesoamericano. Su actual cabecera municipal, pues, fue parte también importante durante el virreinato, junto con el pueblo de Coatepec, que en unos momentos más vamos a estar hablando sobre ello. Por esas razones que, como lo único que queda de ese pasado virreinal, he querido pues titularlo de esta forma, el corazón virreinal de Ixtapaluca. Bueno, ubicándonos ya propiamente los orígenes del municipio, que quizás ya todos conocemos, no hará falta hacer mayor hincapié, pues es que el nombre proviene del náhuatl Ixtapalucan, que se puede interpretar como lugar donde se moja la sal, que es la interpretación más común, la que todos conocemos. Si bien existen más interpretaciones, existen más, llamémoslo, formas de resignificarlo por parte de arqueólogos, por parte de investigadores, podemos encontrarlas, que son como el camino de la blancura, que es el más reciente. Tenemos el lugar de las lajas o lugar de
del terruño blanco. Por ahí encontré algunas pequeñas fuentes novohispanas que por ahí mencionaban esas interpretaciones, pero no vamos a discutir eso. Vamos de lleno con esto, que es lugar donde se moja la sal. El asentamiento originalmente, en lo que hoy es Acosac, agradezco mucho pues las facilidades, en este caso de ADB Studio, que a través de sus redes sociales nos compartió esta reconstrucción de la zona arqueológica de lo que fue el antiguo Iztapalucan, ubicado en el cerro, y que pues ya tras la llegada de los europeos, de los ibéricos, como quieran llamarles, no estoy tan acostumbrado a llamarles españoles, hacen el traslado de la locación. ¿Cómo es esto? En 1527 los registros que tenemos, la llegada de los primeros misioneros, por ende los primeros quienes se dedicaron a hacer la repartición de las tierras, a hacer las fracciones, los encomenderos y pues todos ellos comenzaron con los trabajos de divisiones y por ende el proyecto de creación de las comunidades, de los pueblos. En este caso, en 1527, tras la llegada de los evangelizadores, en este caso los franciscanos, quienes son los primeros, pues llegan y comienzan con la traza pueblo. Ya no en el cerro, sino en la zona llana, lo que podemos llamarlo hoy el actual Iztapaluca, ¿verdad? Esto, pues, hacia 1529, 1531, con la traza de la comunidad. Y bueno, con lo que ustedes pueden apreciar en pantalla, son recreaciones con base en los textos que hemos podido leer y analizar de distintos autores, destacando uno de ellos de Tomás Jalpa, pues viene aquí el origen propiamente ya de esta edificación, que es la ermita de San Juan Bautista. Sí, si pudieras, Juan, hacer pausa de la presentación, porque me parece que va un poquito más acelerada. En este caso, en 1531, llegan a fundar una pequeña ermita, que es lo que vemos en pantalla. Es una reconstrucción con base en las investigaciones que hemos podido realizar y que principalmente también consultando a diferentes especialistas en materia, especialistas en historia del arte, en edificaciones. Agradezco la asesoría y el apoyo al doctor José Guillermo Arce Valdés, quien pues principalmente me apoyó también a poder hacer las reconstrucciones. En este caso, es un ejemplo de cómo pudo haber lucido la primera ermita. Esto basándonos en los textos y en las crónicas de los evangelizadores, tanto en el teatro mexicano, que es el título que lleva las crónicas de los franciscanos y propiamente las crónicas dominicas. Pero aquí vamos a enfocarnos tantito con los franciscanos. Las construcciones y edificaciones de diferentes ermitas, templos primitivos eran muy simples. ¿Cómo era esto? Pues eran con materiales perecederos. ¿Cuáles son los materiales perecederos? Pues propiamente el adobe y el zacate, ¿verdad? Ramas, lo que se tuviera a la mano propiamente. ¿Cómo era la composición de los templos? Recordemos que nuestros antepasados, en este caso las civilizaciones mesoamericanas, pues tenían el culto, lo realizaban en espacios abiertos, difícilmente eran en espacios cerrados. Entonces, pues como parte de estos trabajos de evangelización, propiamente entonces adaptaron los templos cristianos, los templos católicos, de una manera que pudiera ser fácil evangelizar también pues a las masas. Hay que reconsiderar también la cantidad de naturales que se tenían que evangelizar, los indios, que era la manera en que los llamaban, pues eran trabajos arduos, ¿verdad? No eran espacios y pues, por ejemplo, tenemos la capilla abierta de Tlalmanalco, que es uno de los maravillosos ejemplares que tenemos más sofisticados, pero para comunidades más modestas, pues tenemos el caso, pues, de las ermitas, ¿verdad? Hay que considerar una cosa, primero, la ermita, que siendo una edificación, no es un templo que reciba culto constantemente, sino que es única y exclusivamente en ciertas temporadas, en ciertas fechas, ya sea según rigiéndose bajo el calendario litúrgico o pues de acuerdo pues a las posibilidades de la comunidad.
Estamos hablando de que el proyecto de ermita era para una comunidad que no sabían si iban a aceptar perfectamente o no. Por esa razón es que primero se comienzan con estas construcciones. Y bueno, en esta reconstrucción que podemos ver en pantalla, tenemos por un lado, pues el templo, o lo que sería el templo primitivo, que era 3 muros de adobe con cubierta su techo de zacate y, por supuesto, el altar. Obviamente no tenía pórtico, no tenía nada, era sin un muro. ¿Para qué? Para que pudiera dar vista abierta pues a todos los trabajos de evangelización, a todos los naturales. Y a un costado de una pequeña cabaña del mismo material, pero esta sí bien sellada, con su respectiva ventanilla, su puerta, a modo de jacal. Pues esa cabaña era para el evangelizador o los evangelizadores residentes que pues se quedaban a pernoctar y posteriormente pues regresar al convento más cercano o el sitio, el templo más grande que estuviera más cerca del lugar. Esto pues apoyándonos en los textos que pudimos encontrar. También cabe destacar pues el apoyo de las nuevas tecnologías, estas llamadas o mal llamadas inteligencias artificiales, ¿verdad? ¿Por qué razón lo digo? Porque siendo bien usadas y propiamente siguiendo los lineamientos de la academia, pues se pueden lograr trabajos extraordinarios en el caso de reconstrucciones digitales, más no de texto ni redacción, aclaro, porque nunca falta, ¿verdad? Los malos entendidos. Entonces, apoyándonos en esta plataforma de interpretación y vaciado de datos, que sería el nombre más apropiado, la que sigue, por favor, pudimos hacer una reconstrucción un poquito más acercada a cómo pudo lucir esta ermita, ¿verdad? La ermita de San Juan Bautista, Iztapaluca, que es el nombre que recibe primero. ¿Por qué San Juan Bautista? Bueno, hay muchas dudas aún respecto a ello. Afortunadamente, con el apoyo de mis asesores, pudimos determinar que se recibe el nombre de San Juan Bautista, principalmente se le atribuye a que dos posibles situaciones. La primera, se concluye la ermita el día 24 de junio o, en su defecto, se dedica ese día. Cualquiera de las dos situaciones tienen que ver principalmente con esto. También hay que considerar los elementos, pues también recordemos esto llamado como sincretismo, ¿verdad? Que puede también llamarse etnogénesis, es un proceso muy sofisticado en el que pues obviamente ya todos sabemos que los dioses a los que les rendían culto anteriormente pues fueron sustituidos por los santos católicos. En este caso Tlaloc o cualquier deidad relacionada con el agua, con el campo, pues era sustituida por San Juan Bautista, ¿verdad? Esta es otra de las teorías muy comunes que se tienen. Sin embargo, no hemos podido sustentar hasta la fecha esto. Podemos decir posiblemente que pudo haber sido también esa razón, porque pues entre los cultos que habían en el antiguo Iztapaluca, pues era también el culto al agua, a Tlaloc. Entonces no podemos descartar esto, sin embargo no lo estamos afirmando del todo. Y bueno, dando continuidad a esto, la que sigue. Después de la creación de la ermita en 1531, no tenemos más registros, sino hasta un poquito más adelante. Siguiendo la línea temporal, en 1526, ahí estoy anotando la fecha de la creación de la provincia, pero en 1526, curiosamente, el año que viene vamos a cumplir 500 años de la llegada de la Orden de Predicadores a México. Bueno, lo que hoy llamamos México, me corrijo. Justamente un 25 de julio llegan a la Ciudad de México, el corazón de la Nueva España, los primeros frailes dominicos, quienes pues están dispuestos a comenzar los trabajos de evangelización, comandados por Fray Domingo de Betanzos, un destacado dominico, quien pues además de ser devoto de María Magdalena, pues hizo grandes trabajos aquí en la zona, principalmente construyendo uno de los conventos y eremitorios más famosos, que es el convento de la Magdalena Tepetlaostoc.
Y pues bueno, tras la llegada de los dominicos, hasta 1534, que es cuando se consolida ya propiamente la provincia de Santiago de México, comienzan ahora sí a enviar a diferentes territorios para pues que comiencen los trabajos de construcción de los nuevos conventos, colegios y demás comunidades. Todo pues por encargo de la Orden de Predicadores, la que sí. Tras esto, propiamente, Fray Domingo de Betanzos, quien realizó los trabajos de evangelización en la zona oriente y parte del sur de lo que es el Estado de México, tiene presencia en este territorio y comienza a encomendarle a los dominicos, a los frailes, pues que comiencen los trabajos de evangelización y apoyo, pues principalmente porque quienes tenían mayor presencia en este territorio, hablando del Valle de los Volcanes, pues eran franciscanos. Es ahí cuando comienzan ya los dominicos a tener presencia, la que sigue, y saltándonos un poquito en el tiempo, basándonos en los textos que pudimos encontrar en las crónicas dominicas, es en 1550 cuando comienzan ya a tomar posesión de varios conventos, de varios templos, la Orden de Predicadores. Quiero presentarles este pequeño mapa de la ruta de los conventos en la Cuenca de México, las fundaciones novohispanas de los dominicos. Dentro de este mapa, si ustedes pueden apreciar en pantalla, qué privilegio, porque pueden verlo con mayor detenimiento que en una presentación en proyector, podemos ver, no sé cómo decírselos, del lado derecho, el centro de lo que hoy es la Ciudad de México, pues todos los conventos que se empiezan a construir bajo el encargo de la Orden de Predicadores, que están realizando los trabajos de evangelización, y ya propiamente, si se dan cuenta, lo que es el oriente del actual Estado de México. Podemos ver con mayor detenimiento diferentes zonas, lo que es el Valle de la Colhuacan y la región Chalca, que eran las dos principales zonas que estaban dedicadas para la evangelización. Tenemos, empezando del norte, en el número 1, Tepetlaustoc, Chimalhuacán, Chicoloapan, Coatepec, estamos hablando de Coatepec Chalco, el Coatepec que pertenece actualmente a Iztapaluca propiamente, Tenango del Aire, Juchitepec, Amecameca, San Vicente Chimalhuacán y Ecatzingo, que son de los principales conventos o casas conventuales que se construyen aquí en la zona. Esto, pues ya para dirigirse propiamente hacia Cuautla, este plano realizado por José Martín Tinajero, quien pues, ha dedicado buena parte del tiempo a la investigación de la construcción de los curatos y templos dominicos, la que sigue, en territorio novohispano. Bueno, enfocándonos ya en Iztapaluca, en 1550, 1553 más o menos, y que podemos verlo reflejado en el famosísimo mapa de Uppsala o el mapa de Santa Cruz, en su lámina H, podemos encontrar propiamente el Valle de los Volcanes, abarcando desde Coatepec hasta pues ya los confines de Catzingo. En este mapa podemos apreciar que viene ya Iztapaluca, la presencia de su pequeño templo, ya la edificación, ya vemos una edificación un poquito más avanzada, y pues gracias a las crónicas dominicas es que podemos descubrir que pues en ese año se le entrega a los dominicos el templo de San Juan Bautista y convierten así esa pequeña ermita, demoliéndola propiamente, y comienzan la construcción de un curato y una casa conventual o convento, ¿vale? La que sigue, por favor. Estos trabajos pues tuvieron diferentes etapas, hubo diferentes facetas que tuvieron propiamente diferentes intervenciones, pero gracias a las visitas pastorales, gracias a inventarios encontrados en el archivo del Arzobispado de México, es que podemos reconstruir cómo visualmente se vio el convento de San Juan Bautista. Y ahorita viene una pregunta muy común, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue que pasó de ser San Juan Bautista Iztapalucan a San Jacinto, ¿no? ¿En qué momento o por qué? Propiamente, ¿verdad? Estos detalles. Esta reconstrucción digital nos ayuda a poder entenderlo. En el lado derecho tenemos un grabado que hemos podido encontrar en el archivo parroquial,
aproximadamente siglo XVII, XVIII, podemos calcular, donde se aprecia el templo en sus diferentes intervenciones, y del lado izquierdo, pues un plano digital, una reconstrucción digital basada pues propiamente en los textos que hemos encontrado, tanto en investigaciones del doctor Tomás Jalpa, en investigaciones en el Archivo General de la Nación, propiamente con las descripciones en los ramos de tierras, pequeñas descripciones de cómo eran los territorios en aquel entonces. Estamos hablando a partir del siglo XVI hasta el siglo XVII, más o menos. Y bueno, la que sigue, por favor. Vamos ahora sí con un dato importante y que es para todo esto que podamos entender ahora sí. La que sigue, por favor. Que es San Jacinto de Cracovia, ¿ok? Ahora sí vamos a entrar de lleno. ¿Quién fue? Primero que nada, su hagiografía nos dice propiamente Jacinto, cuyo nombre en polaco era Jacek Odrowas, nace hacia 1185, 1186, varias fuentes cambian la fecha, no hay una fecha precisa, sin embargo el año nos puede dar más o menos el cálculo, 1185. Nace de una familia bastante opulenta, eran los condes de Conskie. Estamos hablando de que pues no era una familia tan sencilla, ¿verdad? Sino una familia bien acomodada. Sin embargo, a pesar de sus privilegios, a pesar de la buena posición que tenía, Jacek, llamado por la vocación hacia el sacerdocio e inspirado por su tío, el obispo de Cracovia, Jaivo Odrowas, entra al seminario, se forma en Praga, va a Italia, donde se forma como teólogo, y en una de sus visitas con su tío Jaivo y con su primo Czesław, conocen a Domingo de Guzmán, quien estaba justamente solicitándole al Papa pues la creación de la orden de predicadores, y pues Jaivo les presenta a sus dos sobrinos y les dice, bueno, aquí tienes dos pupilos, están interesados en entrar, y pues sobre todo le cayeron, dicen, como anillo al dedo, le cayeron de maravilla, porque pues Domingo de Guzmán, para su naciente orden, pues necesitaba polacoparlantes, no tenía quienes pudieran realizar los trabajos de evangelización en Europa del Este, por lo que pues los prepara. Tras un año de noviciado, reciben de manos del propio Santo Domingo de Guzmán el hábito dominico y los envía a fundar conventos. Para no extenderme tanto, Jacinto, pues siendo un evangelizador muy dedicado, pues crea muchos conventos en toda Europa del Este, hacia el sur de lo que es Rusia, parte de Prusia, lo que es Alemania, llegando un poquito hacia la zona mongol, y propiamente pues en el convento en Kiev y en su natal Cracovia, pues crea un convento el más importante de su tipo. Rápidamente, parte de su iconografía, como podemos ver, lo representan con la custodia, con el sacramento del altar en su mano derecha y en su mano izquierda con una escultura de la Virgen. La leyenda y parte de su biografía nos narra que pues en una ocasión, en un sitio por parte de los tártaros, de los mongoles, en Kiev, al sitiar la ciudad, pues él estaba realizando los oficios sagrados. Él decide que todo su convento fuera, ¿cómo se dice?, evacuado. Lo evacuaran lo pronto, y pues también comunicarle a la comunidad que pues se retiraran de ahí. Él se queda solo, terminan los oficios, reserva el Santísimo, toma el copón y emprende la huida, no sin antes que escucha una voz que le llama. Le dicen, Jacinto, te vas con mi hijo, pero me dejas a mí sola. Viendo que no había nadie, voltea y descubre que la voz viene de una escultura de alabastro de la Virgen María, a lo cual pues él se excusa diciendo, no me puedo llevar esta escultura porque pues es alabastro, bastante pesado, como para que un hombre solo lo cargue. Sin embargo, pues
La historia nos relata que pues Jacinto logra cargar en sus brazos tanto el copón, la custodia y la escultura de la Virgen, y poner línea de por medio entre los mongoles, quienes estaban aterrorizando la ciudad, y pues las personas que se pudieron poner a salvo, ¿verdad? Es conocido como el apóstol de Europa, evangelizador. Muere ya a una edad bastante avanzada, hacia 1257, y pues es canonizado hasta 1594. ¿Ok? Entonces, aquí estamos tomando una fecha clave. Propiamente el culto de San Jacinto llega, obviamente, a la Nueva España, ¿no? Es esta fecha importante, el 17 de abril de 1594, es canonizado San Jacinto, y pues obviamente no podían dejar pasar por alto pues este acontecimiento, ¿verdad? Tras ser canonizado San Jacinto, es cuando deciden pues comenzar la propagación del culto a San Jacinto por toda la Nueva España, y comienzan con la creación de 6 o 7 templos. Ahí todavía tenemos esa duda en la investigación, porque hay fuentes que mencionan a 3, otros mencionan a 10, otros mencionan que 7. Yo me quedo con la de 7 porque son los templos que actualmente se conocen, que se les dedica el culto. El más conocido y que todos hemos llegado a escuchar, que es el que se ubica en Tenanitla, en San Ángel, en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, y que pues he tenido la oportunidad de visitar. Y entre otros templos que se dedican al culto de Jacinto es Ixtapaluca. San Jacinto llega a Ixtapaluca a finales propiamente del siglo XVI y principios, casi mediados del siglo XVII, la que sigue por favor, en la que en un texto propiamente de las Crónicas Dominicas de Agustín Dávila Padilla nos menciona el convento de San Jacinto, ¿vale? En 1640 y pico, más o menos, 42, 45, son las fechas que marca los registros más antiguos que hemos podido encontrar, donde mencionan ya propiamente el convento de San Jacinto. Y pues bueno, este extracto ese es del Teatro Mexicano. Este es un texto del Teatro Mexicano, de las Crónicas Franciscanas, que hacen cita de los curatos que hay en la zona del Valle de los Volcanes, y mencionan: el pueblo de Iztapaluca, con sus barrios sujetos, tiene 125 familias de indios, hay gobernador, hay república, con convento y curato de religiosos de Santo Domingo. Está situado al norte de la cabecera de Chalco, en distancia de 2 leguas, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, esto nos ayuda propiamente ya a ver que ya es un convento consolidado y propiamente dedicado a San Jacinto. Ese es un detalle. Ahora, tenemos otro detallito más, que es el que más me llama la atención. Lo vamos a abordar un poquito más adelante. Aún en el siglo XVII, XVIII y todavía hasta principios del XIX, podemos encontrar textos, y ustedes van a encontrarlos si ustedes se meten a googlear, se meten a San Google y encuentran por ahí textos donde hagan referencia a Ixtapaluca y a su templo, van a encontrar que menciona San Juan Bautista. De hecho, en visitas pastorales mencionan todavía San Juan Ixtapaluca. En un momentito más vamos a abordar por qué razón. Dando continuidad a cuando recibe ya el nombre propiamente de San Jacinto Ixtapaluca, quiero abordar 2 puntos importantes y que en ocasiones no se llega a tomar muy en cuenta, y lo quiero asentar bien aquí. Primero, hay diferentes textos que nos narran, nos relatan que la diferencia entre conventos, los grandes conventos, estamos hablando donde tenían más de 20 religiosos, y propiamente las casas o visitas, iglesias de visita. ¿Cómo es esto? Bueno, hacia 1625, en una cédula real que pude encontrar en el archivo del arzobispado, justamente
expiden una licencia, ojo, que solo aplica para la Nueva España, en la cual especifican cómo se les concede a ciertos templos con residencia de frailes, independientemente de la orden, pudieran ser considerados conventos. ¿Cuáles son esas características? Primero, tenían que tener por lo menos de 4 a 6 como mínimo residentes. Estamos hablando de 6 frailes, ¿vale? ¿Cuántos llegó a albergar el convento de San Jacinto? Llegó a albergar desde 5 frailes más su prior o el encargado de, hasta 10 frailes. De 5 a 10 llegó a albergar en el periodo de tiempo de 1642 hasta 1773, que son las fechas que hemos podido rastrear en ese cálculo aproximado, y esto pues también lo hemos podido constatar, ya que dentro del complejo conventual que aún se conserva, hay 5 celdas, o bueno, habitaciones, porque no eran celditas. Ustedes conocen, las celdas de los conventos son muy austeras. Si ustedes visitan el convento, el exconvento del Carmen en San Ángel, pueden ver que son celditas pequeñitas, o sea, ni siquiera de 4x4, son hasta casi de 2x2, un poquito más pequeñas. Las de San Jacinto no, son monstruos, son 5 habitaciones todavía que conservan de villería, que cuentan con su ventana, con su oratorio. Estamos hablando de que pues sí gozaban de ciertos lujos para hacer un convento muy austero, quizás, ¿verdad? Entonces estos son los elementos, entre otros, que mandaba la cédula. Retomando esto, marcaba propiamente pues qué requisitos eran. Primero, pues que tuvieran más de 4 a 6 residentes, tenían que tener completamente el espacio delimitado. Después del atardecer ya no se permitía el acceso para nada, todo el personal se tenía que retirar y únicamente se quedaba el celador o la persona encargada de la comunidad para el resguardo de la casa conventual o el convento, ¿vale? ¿Qué otros requisitos? Bueno, tenía que tener por lo menos caballerizas, tenía que contar con cochera, tenía que contar con un terreno para cultivo, su huerto, lo contaban, y vaya que era un señor huerto. Para darse una idea, más o menos, el huerto abarcaba lo que era básicamente de la calle Galeana, unas calles hacia adelante, casi colindando con la era. Era un predio bastante grande, pero era fuera de. Algunos lo tenían incorporado en el mismo convento. En el caso de muchos templos, como lo es aquí en el Valle de los Volcanes, en la Asunción Amecameca o Santo Domingo Juchitepec. Ixtapaluca fue un caso curioso, porque en varios textos que se han podido rastrear, principalmente en uno de Tomás Jalpa, menciona justamente que había un terreno dedicado para la orden de predicadores, para los dominicos, donde pudieran ahí realizar sus cosechas, y todo lo cosechado, todo lo sembrado, era para consumo de ellos y propiamente pues para el mantenimiento del convento, ¿vale? La que sigue. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda a poder hacer las reconstrucciones? Hay un dato importante y quiero hacer este hincapié. La parroquia de San Jacinto, como quizás muchas otras, durante el periodo de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, fueron sitiados y en su mayoría ocupados como cuarteles o simplemente saqueados, ¿vale? Ixtapaluca fue una de las pues, víctimas de estos saqueos. Fue quemado su archivo parroquial, y esto lo podemos constatar propiamente en un texto de 1965 que una carta que manda el entonces cura párroco, el padre René Lamberto Domínguez, que dice a letra:
El infraescrito señor cura párroco del lugar hace constar y certifica que el archivo parroquial de esta entidad fue quemado casi totalmente por los revolucionarios, que hicieron de este lugar un cuartel. Solo dejaron prueba de la existencia del archivo eclesiástico, pues solo hay 2 libretas de bautismos del siglo pasado, otras 2 del presente, de 1918 a 1923. De actas matrimoniales solo existen fragmentos de las mismas. Se da constancia a petición del señor don Maximino Arce Rosales para fines siguientes. Doy fe, Iztapaluca, México, a abril 3 de 1965. Rúbrica, René Lamberto Domínguez Trejo, presbítero. Esto nos ayuda a entender propiamente entonces que no contamos con un archivo. Si bien lo que se tiene es mínimo y lo que se ha podido rescatar de familias, la mayoría de la información recabada es gracias a las visitas pastorales. Y bueno, la que sigue, una de ellas destacamos, y aquí tenemos en pantalla a José Lanciego y Aguilás, arzobispo de México, que en 1716 realiza una visita pastoral, más específico en febrero, en todo el obispado de México, el arzobispado de México, al cual Ixtapaluca propiamente pertenece. Claro, quienes están, pues tendrán oportunidad de leerlo con mayor detenimiento. Sin embargo, les resumo, narra con, pues sí, detalle, pues qué hizo, ¿verdad? La visita, quién estaba al frente del convento en ese entonces. Estamos hablando del padre Fray Juan Gutiérrez, quien era el encargado o párroco, podemos llamarlo así, del convento de San Juan. Si se dan ustedes cuenta, ahí dice, en el pueblo y cabecera de Iztapaluca, cuya advocación es San Juan Bautista. ¿Ok? Ya digo, lo podrán leer con mayor detenimiento. De hecho, hay un libro de visitas pastorales que está en digital, por si ustedes lo quieren leer, de justamente las visitas pastorales de José Lanciego y Aguilás, de 1716, ustedes lo pueden leer. De hecho, viene toda la visita pastoral. Esta edición fue hecha gracias justamente al trabajo del maestro Marco Pérez Iturbe, a quien le mando un saludo, un muy estimado amigo, quien redactó, pues hizo la transcripción de estas visitas pastorales, y que tuve la oportunidad de que, pues platicando con él, el poder ver las hojas originales, y pues sí, la neta, sí está difícil, perdonen que use este lenguaje tan coloquial, pero sí costó un poquito de trabajo la transcripción. Él mismo lo decía así, un poquito sofisticado, tanto por el material, la letra todavía medio procesal encadenada. Entonces, esto es una joya, poder tener acceso a estos documentos ya transcritos y que pues nos ayudan a entender un poquito más estos acontecimientos. Bueno, propiamente, ya aterrizándonos, gracias a estas visitas pastorales es que podemos entonces comprender un poquito más el entorno, ¿verdad? Y cómo se dieron muchos acontecimientos. La que sigue. Ahora, con base en otras visitas pastorales y en otros planos, porque por ejemplo encontramos también pequeños planos en el Atlas eclesiástico de 1713 del famosísimo sacerdote José Antonio Alzate y Ramírez, nativo de Ozumba, y mando un saludo amigos de Ozumba, realiza Atlas del arzobispado, y podemos ver Iztapaluca para ese entonces, ¿verdad? Tenemos el curato y convento de San Jacinto, que tiene a su vez como pueblo sujeto el Rosario Ayotlán, ¿vale? Fue su capilla. Y posteriormente tenemos también otros 3 sitios que eran las haciendas. La hacienda de Venta de Córdoba, y la hacienda de Buenavista, que son entre las correspondencias que estaban hacia San Jacinto y San Juan Bautista Iztapaluca. ¿Vale? La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de estas visitas pastorales que les acababa de mencionar, tenemos una en particular
de 1759, que a mí me gusta muchísimo, del arzobispo Manuel Rubio y Salinas. Da una descripción muy precisa, con lujo de detalle, cómo estaba constituido el templo, que tenía goteras, que ya se estaba cayendo a pedazos, y bueno, para este entonces todavía está bajo jurisdicción de los dominicos. Y tenemos algo importantísimo. ¿Cómo era el Ixtapaluca antiguo? El Ixtapaluca como pueblo. Hoy conocemos colonias dentro de la cabecera municipal: Colonia Centro, Colonia La Era, Barrio Bajo, Colonia La Venta, de la cual soy orgullosamente originario, entre otras. Pero estaba constituido por 3 barrios. ¿Cuáles eran esos 3 barrios? El barrio de Santa María, el barrio de San Rafael y el barrio de San Esteban, ¿vale? Esos 3 barrios fueron los que constituyeron el pueblo de Iztapaluca. El barrio de Santa María, lo que hoy es la Colonia Centro, el barrio de San Rafael, que abarca un poquito hacia la Era, más o menos, eran muy poquitas casas, y por último el barrio de San Esteban, que abarcaba desde lo que era antes, atrás del Palacio Municipal, hasta lo que hoy es propiamente la Colonia La Venta. Era el mero centro del barrio de San Esteban. Estos son los 3 barrios originarios del pueblo de Ixtapaluca, y que muy poco se conoce de ellos. Quien todavía tuvo oportunidad de estudiar esto, además de un servidor, propiamente la maestra Anita, la maestra Ana María Vargas, quien pues ella fue la pionera en hacer este descubrimiento. Únicamente a mí me tocó darle continuidad, en este caso pues constatar que efectivamente tuvimos 3 barrios originarios: el barrio de Santa María, San Rafael y San Esteban, ¿vale? Y ahí podemos ver rápidamente, tenía el de Santa María 250 indios, el de San Rafael 160, y el de San Esteban propiamente el más chiquito, y que de hecho hago hincapié, la actual Colonia La Venta es la colonia más pequeña del municipio de Ixtapaluca, ¿vale? Con 54 indios en aquel entonces, dando un total de 464 almas que residían en Iztapaluca, ¿vale? La que sigue, por favor. Y pues bueno, viene una parte triste, pero a la vez interesante. Ok, me equivoqué de diapositiva, ya me iba a saltar. Aquí viene la respuesta a la duda que les dejé hace un momento: ¿por qué San Jacinto y San Juan Bautista? O sea, no se ponían de acuerdo quién era quién. Pues bueno, en otra visita pastoral, justamente igual, de Manuel Rubio y Salinas, podemos encontrar en 1759 que en su visita pastoral describe: en dicho poblado de Iztapaluca, cuyo patrono de los españoles es San Jacinto y de los indios San Juan Bautista, y ya empieza con toda la descripción, ¿verdad? Propiamente, qué haciendas le pertenecían, qué comunidades. Ahí está la respuesta a nuestras dudas. Analizándolo un poquito más y pidiendo el propio asesoramiento de historiadores, pues relatan que es un caso particular y extraordinario que compartan el patronazgo San Juan Bautista y San Jacinto. Pero aquí hay un caso más interesante a todo esto, que estaban segmentados. El patrono de los españoles, ¿quién era? San Jacinto de Trecove. Y el patrono de los indios era San Juan Bautista, ¿vale? Compartieron patronazgo. Ahora, hay elementos que considerar. Primero, párroco que llegaba, párroco que es su ley propiamente, pues instauraba o elegía al patrono que consideraba más prudente o de acuerdo a sus ideales, o dicen era santo de su devoción. Entonces, hay diferentes textos. Curiosamente, los textos y crónicas dominicas siempre mencionan a San Jacinto. A partir de que se elige el patronazgo de San Jacinto, no lo quitan. En cambio, las visitas pastorales, hay algunas que sí mencionan a San Jacinto y otras más que mencionan a San Juan Bautista.
Por ejemplo, hay diferentes visitas pastorales, unas un poquito más antiguas, que pude encontrar, por ejemplo, de 1608, otras de 1750 no, miento, 1796, que mencionan a San Jacinto, y otras como esta, en este caso de 1759, que mencionan a San Juan Bautista y a San Jacinto, ¿no? Por lo menos eso a mí me dio una paz mental, como no tienen idea, porque era un choque que siempre me preguntaban en las conferencias, ¿en qué momento San Jacinto dejó de ser patrono o en qué momento San Juan Bautista dejó de ser patrono? Pues podemos llegar a la conclusión que compartieron patronazgo buena parte del tiempo. En cuanto a la escultura original de San Juan Bautista, se desconoce su paradero. Probablemente se perdió durante la Revolución, no lo sabemos. Solamente conservamos la imagen, la escultura virreinal de San Jacinto, del patrono titular actualmente. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos este proceso triste, sí, en parte triste, que es la secularización. ¿Qué es la secularización? Rápidamente, los templos, en su mayoría en la Nueva España, estaban a cargo de una orden mendicante, de una orden religiosa, ya sean franciscanos, agustinos, dominicos, carmelitas, jesuitas, ¿verdad? Pero, pues propiamente había, como todo, diferencias, y es que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, principalmente los sacerdotes regulares, que se les llama, son aquellos que pertenecen a una orden religiosa, se rigen bajo una regla y propiamente su obediencia se la deben a su prior, a su superior, ¿vale? En cambio, los sacerdotes seculares, aquellos sacerdotes diocesanos que no pertenecen a una orden religiosa, sino más bien son propios de la comunidad, se ordenan sacerdotes y su obediencia es propia al obispo. Si bien los sacerdotes regulares o frailes, en este caso, sí tenían que darle cierto respeto al obispo, su principal obediencia era hacia el prior, ¿vale? Entonces, pues obviamente había pequeñas diferencias, pequeñas redillas entre el arzobispo en turno y las órdenes religiosas. Tanto es el caso, pues, de la expulsión de los jesuitas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues llega el arzobispo famosísimo Francisco de Lorenzán y en 1773 llega pues la partida de los dominicos. Los dominicos dicen adiós, nos tenemos que ir porque el arzobispo Lorenzana nos dice que ya no más. A partir de ese momento, un convento, un complejo conventual, que en ese entonces y durante muchos años estuvo administrado por más de 25 personas entre los frailes y la comunidad, pues pasaba a ser administrado por una persona, el sacerdote en turno y propiamente su sacristán, el mayordomo o el fiscal, que eran los cargos que en ese entonces había, ¿verdad? Y pues bueno, con la secularización, ¿qué pasa? Cambiamos la siguiente. Esto en 1773. Posteriormente, en una pequeña redilla por ahí que hubo entre la cofradía del Rosario de Iztapalucan con otra cofradía del pueblo de Ayotlán, pelean las tierras. Entonces pierde parte de su territorio el convento y muchas otras tierras, dado que pues ya no eran pertenecientes al convento, pues son cedidas a la comunidad, se les entrega al pueblo, entonces pasan de ser tierras del convento de San Jacinto a tierras del pueblo de Iztapaluca, y que podemos apreciar en este pequeño plano de 1805, y que coincide con una visita pastoral muy conocida, quizás, ¿verdad? En internet, en redes sociales podrán encontrarla. En 1805, una visita pastoral en la cual nos relata, no me voy a extender, cómo conformaba Iztapaluca, los pueblos que en ese entonces estaban bajo su jurisdicción, pues estaba propiamente administrados por el bachiller don José Antonio Ilria, tenía 2 ministros, 4 capellanes y 2 cofradías al frente, de las cuales las 2 cofradías
que justamente pudimos encontrar datos sobre ella, es la Cofradía del Rosario y la Cofradía de las Ánimas y San Miguel Arcángel. Eran las dos cofradías que existieron en San Jacinto Ixtapaluca, las más destacadas. Hubo una tercera, la del Santísimo Sacramento, sin embargo le pedimos la pista a partir de 1780, 1790 más o menos. Y bueno, la que sigue, tomando en cuenta también pues el proceso de la desamortización de los bienes eclesiásticos, esto gracias a la ley Iglesias, propiamente la separación de la iglesia y Estado y la desamortización de los bienes, la parroquia pierde todavía un cachito más de su territorio. Y pues bueno, quiero hacer un hincapié aquí en esto. Pierde, si en la secularización perdió un 30% de su dominio, para este proceso de la desamortización de bienes eclesiásticos, perdió básicamente el otro 40% más, calculando aproximadamente el territorio de sus dominios, y fueron a parar tanto los territorios que eran propiedad del pueblo de Iztapaluca como los que eran del convento a manos de unos cuantos. Porque es algo que he escuchado mucho sobre la desamortización. Sí, propiamente la iglesia tenía dominio de buena parte de hospitales, de escuelas, universidades, entre otros espacios, como tierras. Lo bonito hubiera sido que se le hubiera repartido al pueblo. Lo malo de eso es de que estas tierras fueron a parar a manos de unos cuantos. Estamos hablando de los hacendados, la clase hacendada, la clase burguesita, ¿verdad? Como dicen, fueron los que tuvieron dominio de estas tierras. Parte de esas familias fueron los dueños de los Trejo, las familias como los Trejo, parte del rancho de Jesús María, fueron parte de ello, y lo único destacable es de que parte de una de las tierras del convento de San Jacinto, o ex convento de San Jacinto, se convierte en el actual panteón municipal. Hay que considerar otra cosa. Los panteones o cementerios estaban ubicados obviamente en los atrios de los templos. Iztapaluca no fue la excepción. Hasta 1865, que si no me recuerdo es la tumba más antigua que se tiene en el Panteón de la Era, que actualmente se le llama así. El Panteón Municipal es creado gracias a la extirpación, a la desamortización de ese territorio, que en su momento eran parte de los huertos del ex convento de San Jacinto. Ahora, ya rápidamente, el arte sacro que tiene actualmente la parroquia y parte de ese patrimonio importantísimo, pues está la escultura original de San Jacinto, datada del siglo XVII, ¿vale? Es de una sola pieza, talla de madera. Lo único añadido es la custodia que pueden ver y el nimbo o aureola, como le quieran llamar, que se le atribuye mucho a los santos, ¿vale? Quiero hacer una observación. Aquí en la iconografía hay un pequeño error. La imagen originalmente, al centro, ustedes ven que tiene una franja negra, ¿vale? Se le llama esa parte del hábito escapulario, ¿vale? Porque cuelga, depende de la parte de enfrente, tanto como en la espalda. El escapulario de los dominicos, que son sacerdotes, es blanco. Aquí no sé si por un error del artista, en este caso de quien hizo la intervención, porque esa fotografía es de 1960 y cacho, cuando la imagen fue intervenida, pues le pintó la parte de enfrente de negro, asemejándose a San Martín de Porres, porque San Martín de Porres era dominico, pero, ojo, no era sacerdote, él era lego, era un fraile, lego, no era sacerdote propiamente. Entonces yo creo que en esa confusión pues se le ocurre pintarle el escapulario, y posteriormente, la que sigue por favor, se siguió conservando, como ven ustedes en su pantalla del lado izquierdo. La foto todavía conserva la pintura
Esa fue una segunda intervención en 1995, durante el parroquiado de Monseñor Pedro Iturralde, en el que pues ahí le vuelven a pintar, ¿verdad? Pero, ojo, hay un cambio. La custodia pasa de ser de estrella a una custodia en forma de un polígono. Esta figura geométrica que tiene al centro, pues, la custodia, está inspirada en las custodias medievales, ¿vale? Sin embargo, no es parte original de la iconografía. Y del lado derecho ya tenemos la escultura como la vemos hoy día, la escultura propiamente ya con la última intervención, que fue en el año 2004. Ya se hizo la corrección, le cambian el escapulario por color blanco, como debe de ser, y pues conservando un poquito los colores más, rasgos más humanos, podríamos llamarlo así, en torno a la escultura. Sin embargo, estas intervenciones pues tienen, de hecho, cubierto el original, la pintura original de la imagen. Hasta la fecha no hemos podido hacer bien el trabajo de intervención. Está en un proyecto, más adelante quizás se pueda dar, pero este es lo que tenemos de parte de la escultura original de San Jacinto, ¿vale? La que sigue, por favor. Otra de las que no me podían faltar y que seguro ya no sé, no he visto los comentarios, van a pedir, que es el Señor de los Milagros, ¿vale? Es un Cristo de pasta de caña, datado del siglo XVI, proveniente del estado de Michoacán. El estado de Michoacán, esta técnica llamada Tatsingeni, una técnica purépecha de elaboración de esculturas con pasta de caña. Bueno, pues el caso de este Cristo, que diversas fuentes, no voy a descalificar tampoco, pero mucho menos asegurar que sean verdad o no, relatan, ¿verdad?, que el Cristo proveniente de otra comunidad se quiso quedar en Ixtapaluca, ¿verdad? Es la leyenda más popular. Este Cristo llega a Ixtapaluca y es instalado en la capilla lateral o capilla anexa al templo, ¿vale? Tiene su propio culto, es un culto campesino, aclaro. El Cristo es un Cristo campesino porque recibe su festividad en la Ascensión del Señor. Originalmente su festividad duraba el jueves, viernes, sábado y domingo. Propiamente iniciaba el jueves de la Ascensión y culminaba el domingo posterior. La fiesta del Señor de los Milagros se sacaba para pedir las buenas lluvias, el buen temporal, nuestros antepasados, ¿vale? Ese es el registro formal y documental y también oral, que es gracias al trabajo etnográfico que pude hacer. El Cristo originalmente tenía su culto en temporadas de pedimento de las lluvias, que es en mayo justamente, la fiesta de la Ascensión del Señor. Por eso es que se celebra el Día de la Ascensión, porque se le rendía culto en las llamadas rogativas, que eran justamente para pedir un buen temporal, ¿verdad? Coincidiendo muchas veces con la fiesta de San Isidro Labrador. Ahora, el Cristo propiamente, como lo mencioné, es de pasta de caña, es muy ligero, por ende. Ha tenido intervenciones solamente en la parte de la pierna. Una pierna izquierda tiene una pequeña intervención. De ahí en fuera el Cristo se mantiene en su mayoría, en su totalidad original. La composición original igual. Nada más lo que cambió fue únicamente la forma de revestirlo. Anteriormente era con un cendal lleno de milagros. De hecho, de ahí su nombre, el Señor de los Milagros, dado que pues se le atribuían muchísimos milagros a la comunidad. Usaba peluca y tenía una pequeña tiara que a la fecha se conserva en resguardo. Y posteriormente pues he sacado el Cristo de su capilla para 1962, he sacado de la capilla y colocado en la nave principal donde recibe su culto y sustituye a San Jacinto, ¿verdad? Y ahorita vamos a abordar un poquito más el tema con respecto al Señor de los Milagros. La que sigue, por favor. Tenemos cambios y ampliaciones propiamente en la parroquia de San Jacinto. Esta fotografía hermosa que todos hemos llegado a ver, extraída de la Fototeca Nacional.
es datada de 1970. Todavía conserva en esa imagen la torre, tanto como la fachada, el aplanado de estuco original de la torre, del templo, perdón, y propiamente la torre era un color más rojizo. Si nos podemos dar una idea más o menos cómo se encuentra la torre campanario de Talmanalco, más o menos así era la torre de Ixtapaluca. La que sigue, por favor. Y bueno, por ahí en redes surgió, no voy a decir dónde, ese revuelo sobre que se encontró un texto, ¿verdad? Sobre Ixtapaluca justamente. Y pues bueno, esto afortunadamente lo pude estudiar con mayor detenimiento en 2021, cuando la investigación estaba viendo la luz. En 1872, el párroco, el bachiller y presbítero José María Charte, en el periódico La Voz de México, solicita al pueblo de México, literal, que si pueden aportar dinero o fondos para la reconstrucción de la parroquia de San Jacinto, que se estaba cayendo a pedazos. Esto a raíz de que, como les mencioné, pues un templo administrado por frailes, por varias personas, pasar a ser administrado por una persona, pues era complicado porque requería trabajos de mantenimiento, tenían que estar cambiando a cada rato los elementos ya que se estuvieran deteriorando propiamente por la naturaleza, por el clima. Bueno, pues José María Charte solicita en La Voz de México pues su ayuda al pueblo de México, valga la redundancia, y se logró. La que sigue, por favor, porque tenían esa duda, dijeron, no sabemos qué pasó, por ahí estaban diciendo. Pues bueno, afortunadamente sí tuvo, rindió frutos el apoyo. ¿Cuánto dinero entró? Bueno, en el cálculo que pudimos encontrar, porque es un cálculo, no hay números exactos, mete ingresos en un cuadernillo. El padre José María Charte, en el libro de ingresos, pone cuánto dinero fue aportando las personas del pueblo, un total aproximadamente de 15,000 pesos, lo que se aportó de la comunidad, más lo que pudo haber llegado de apoyos del periódico que pues se publicó en ese año. ¿Qué testigos tenemos? Bueno, los arcos de la nave principal del templo, que originalmente era bóveda y con viguería de madera, eran de viguería, es sustituido por unas arcadas de ladrillo y posteriormente bóveda de aterrado, y ahí se ven los vestigios con fecha abril 26 de 1872, octubre 3 y 18 de junio de 1872, además de la ampliación y reconstrucción de la cúpula de la capilla del Señor de los Milagros. ¿Vale? La que sigue, otra remodelación más importante y es la que le daría lugar a lo que conocemos actualmente la parroquia, que es en 1953. Esto gracias a un inventario que pudimos encontrar, datado de esa fecha, en el que, la que sigue, por favor, esto es algo que creo que habían pedido, me corrigen por favor, en el grupo, si no me equivoco, creo que habían pedido que ver parte de los manuscritos. Bueno, les concedo el deseo de que puedan ver este archivo, estas hojas, este inventario de 1953, donde menciona la demolición del primer altar, o mejor dicho, el ciprés donde se encontraba San Jacinto, y sustituirlo por un altar con 3 nichos. Más adelante sería sustituido por el retablo que hoy día conocemos, ¿vale? Y este inventario nos ayuda más que nada a entender que la capilla estaba dedicada al Señor de los Milagros. ¿Por qué? Porque dice en la parte de, no sé cómo decirlo, de su izquierda, el rectangulito, viene ahí el contenido de la capilla y dice un altar de madera con un crucifijo titulado El Señor de los Milagros, ¿vale? Entonces, la capilla siempre fue del Cristo del Señor de los Milagros.
¿Cuándo es trasladado? La que sigue. ¿Cómo surgen los movimientos? Bueno, como les mencioné, pueden ver ustedes la parroquia y a un costado el ciprés original, ¿vale? Un ciprés estilo neoclásico, chulísimo, por cierto, que me hubiera encantado ver en persona. Sin embargo, en el 53 es demolido y para el 59 se construye un altar con 3 nichos. No hay fotografía de eso, desafortunadamente. Esta fotografía que tenemos es única, es propiedad del archivo de la Adoración Nocturna Mexicana de la sección de San Jacinto, quienes agradezco me hayan facilitado el original para su escaneo, y es una joya. De hecho, ahí en esa fotografía aparece un familiar mío, que fue de los fundadores de la sección Adorador, mi tío a don Andrés Mendoza, que de Dios goce, quien aparece afortunadamente en esa fotografía. La que sigue. Y pues bueno, con apoyo de las tecnologías, pudimos reconstruir, con base justamente en este inventario, cómo pudo verse antes de 1962 el altar del Señor de los Milagros en su capilla, ¿vale? Porque antes de 1962, bueno, en el 62, el entonces ya párroco René Lamberto Domínguez Trejo decide sacar al Cristo. Y ojo, no solo sacarlo, quitar a San Jacinto como patrono y poner al Señor de los Milagros en su lugar. Entonces decide sacar al Cristo y en su lugar coloca uno de los retablos colaterales que estaban a los lados. Había 2 retablos barrocos en la capilla tiene forma de cruz latina. En uno de los costados estaba este retablo que pueden ver ustedes. Se puede señalarlo, porfa, Juan, en pantalla. Ese retablo estaba a un costado. Lo mandan a empotrar en el lugar de donde estuvo el nicho del Señor de los Milagros, ¿vale? La que sigue. ¿Y qué pasa con el Señor de los Milagros? Bueno, aparte de que manda ampliar todo el templo, a hacer tanto demoliciones como reconstrucciones, lo que se llegó a conservar, que hasta la fecha es los frescos dominicos que se encuentran en la antesala antiguo bautisterio, en una de las arcadas. La que sigue, por favor. Lo que se hizo también fue que en lugar del retablo, del retablo neoclásico, el ciprés, se empotró el otro retablo y en la parte superior, de hecho, si ustedes notan, hasta arriba está un nicho vacío. Ahí mandó a colocar al Señor de los Milagros del Padre René como relato propio, y de hecho en sus diarios menciona que él manda a poner al Señor de los Milagros en la parte alta, y pues para descontento del pueblo, pues ellos dicen, no, nosotros queremos al Cristo de vuelta abajo. Entonces lo mandan a bajar, y por eso en esa fotografía aparece vacío ese nicho, porque fue tomada después de que descienden al Cristo de la parte alta de ese retablo. La que sigue, por favor. Y bueno, de 1962 hasta 1980 se llamó Parroquia del Señor de los Milagros. De 1981 hasta la fecha volvió el nombre de San Jacinto, ¿vale? Esa es la foto actual de cómo luce el retablo. Ya fue en su lugar, se colocó un Cristo reciente, ya es un Cristo moderno, y obviamente San Jacinto regresa a su trono, regresa a su sitio original. Y pues bueno, ya a modo de conclusión, la que sigue, estas modificaciones son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a entender qué pasó con el templo, ¿verdad? Con el exconvento de San Jacinto. Otro dato importante es que de 1918 hasta 1942, la parroquia permaneció sin párroco. No tuvo párroco. En 1942 se manda una carta al obispado solicitando un párroco, ya que por justamente la revolución y la guerra cristera no hubo. Pasó a depender San Jacinto junto con Chalco, el templo de Santiago de Chalco, en el curato de Ayotla.
perteneció a Ayotla. Ahora sí que vaya ironía de la vida, ¿no? Ayotla, siendo su capilla de San Jacinto, pasó a ser parroquia, Ayotla, y San Jacinto pasó a ser una iglesia, un curato de visita, dada la ausencia del párroco. Entonces es hasta el 42 cuando solicitan un párroco, mandan a un ecónomo, y es hasta 1952 cuando llega el presbítero, aquí tengo el nombre, justamente se me estaba olvidando hace rato. Mandan a un párroco de nueva cuenta, y su sucesor sería el padre René Domínguez Trejo, quien sería párroco por buena parte del tiempo. Sería de 1959 hasta 1982. Todavía hay algunos textos, algunos registros parroquiales donde todavía firma el padre René en el 82, y su sucesor, el padre Andrés Zamora, por mencionar algunos párrocos, ¿verdad? El padre Zamora, el padre Rolón, el padre Jiménez Paulita, el padre Moisés Barajas, el monseñor Pedro Iturralde, el padre que apenas estuvo en 2003 más o menos, que administró también y fue quien mandó a hacer la intervención de San Jacinto, la más reciente, que fue Arturo Barragán, y pues, actualmente al padre José Cadena Mendoza, quien preside la parroquia de San Jacinto desde el año 2006. Y bueno, a modo de conclusión, la que sigue, templo y exconvento de San Jacinto, además de ser el corazón virreinal de Ixtapaluca, pues nos ayuda a comprender también otros factores importantes, ya que fue pilar fundamental para la construcción y la creación del pueblo. Le dio forma al pueblo de Ixtapaluca con sus 3 barrios, además de que a un costado se construiría la carretera, hoy Carretera Federal México-Puebla, en su momento el Camino Real México-Veracruz, y que pues sería parte importante, un lugar de tránsito pues para poder llegar a la Ciudad de México. Ya otros elementos históricos que podemos destacar, ¿verdad? Que son temas de otra investigación, pero que también forman parte de que es un centro pues de fe para el pueblo de Ixtapaluca. También es un sitio histórico que nos ayuda a poder comprender pues por las facetas, la importancia que tuvo. Si bien no podemos comparar, porque tendemos a comparar, ¿verdad? Que si Coatepec, que si Ixtapaluca, que si Chalco. Cada templo refleja la importancia que en su momento tuvo, pero también refleja diferentes elementos, como lo es en el caso de Coatepec, conserva elementos del barroco texcocano. Caso contrario, Ixtapaluca es una iglesia un poquito más austera en cuanto a la fachada, en cuanto al diseño. Coatepec es lo contrario, es muy suntuosa, tiene más detalles, más acabados. Sin embargo, no podemos comparar cuál era más importante que la otra, dado que, gracias a los textos, pues cada una tuvo su importancia en su debido momento, en su debido tiempo. Coatepec, de hecho, era más para hacia el rumbo de Texcoco, y Ixtapaluca era un poquito más hacia la región aquí de la Tierra Fría de los volcanes. Entonces, son elementos importantes, son partes importantes, sobre todo porque pues de Coatepec podemos encontrar muchísimo. Caso contrario, Ixtapaluca es muy poquito, es difícil. Sin embargo, hoy por hoy podemos decir que tenemos ya la información suficiente y que se está haciendo por los medios posibles. Claro, no contamos con recursos, no contamos quizás con los medios, quizás que otras personas, otras instituciones o agrupaciones podrían tener, pues damos la difusión propia, pues para que la comunidad lo conozca, ¿verdad? Indistintamente del credo, si eres católico o no, el exconvento de San Jacinto es una joya arquitectónica escondida entre pues la selva de concreto que se está convirtiendo ya en Ixtapaluca propiamente, ¿verdad? Porque ya no es tan pueblo que digamos, por costumbre le llamamos pueblo, los que somos nativos, pero pues la gente de fuera viene y dice, esto ya no es un pueblo, esto ya es más una ciudad. Y de hecho de ahí el nombre de la página que creé, originalmente se llamaba Ixtapaluca, ciudad con alma de pueblo.
que era el nombre que iba a recibir originalmente mi proyecto de investigación principal. Quedó nada más el nombre de la página. Me gustaría quizás rescatarlo porque pues es un nombre que le hace honor al pueblo de Ixtapaluca, que si bien ya no es por su territorio, ya no lo es físicamente, pues quizás en la memoria sigue siendo parte de este pueblo. Pues de mi parte es cuanto. Muchas gracias por el espacio, Esther, muchas gracias, Juan, por las facilidades, sobre todo pues el poder presentar y compartir, ¿verdad? Hay todavía detalles que pulir, aclaro, porque no soy historiador, soy antropólogo social, con formación propiamente en ciencias sociales. Sin embargo, gracias al asesoramiento de muchas personas que me han brindado su confianza, que me han podido dar explicaciones, pues hemos podido hacer esta investigación propiamente y reitero, podrá haber ciertos detalles y la mayoría de lo que estamos presentando aquí es con base documental apoyado en las fuentes orales, la etnografía que hemos podido realizar. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Osvaldo. Hoy fue una charla muy rica, me parece, principalmente para los que vivimos aquí en Ixtapaluca, que desconocemos pues parte, ¿no? de esta historia tan interesante y que justamente, valga la redundancia, parte quizá parte religiosa, pero como tú bien lo señalaste, ¿no? Y nosotros como investigadores, a partir de este punto de investigación justamente religioso, pues podemos ver parte de los pueblos, parte de la población, la organización política, todo, ¿no? Realmente cómo estaba constituido como tal, y pues son las fuentes que utilizamos nosotros, pues sociólogos, historiadores, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante, Oswald, gracias por compartir toda esta información. Estéreo, si puedes leer por favor los comentarios para ir cerrando también. Sí, claro que sí. Tenemos aquí saludos de nuestro amigo Alberto Robles Naranjo, saludos desde Cuautla, Morelos, México, saludos amigo, saludos también de Manny May, saludos amigo, admiro tu gran labor. Tenemos un comentario muy importante de nuestro amigo cronista del municipio de Atlautla, Alan Sánchez Cruz. En Atlautla se estaba cayendo el cielo y falla mucho la red. Sí, ahorita es un caos, amigo, pero logré unirme. Un dato interesante de Atlautla es que, según la monografía municipal, esto no lo he encontrado en otras fuentes todavía. Antes de tomar el nombre religioso de San Miguel, se llamaba San Jacinto Atlautla. Hay una leyenda acerca del cambio de nombre, aunque lo del antecedente de San Jacinto no lo he podido rastrear y me hace ruido. Gracias por la ponencia. Saludos, amigos. Saludos hasta Atlautla. Tenemos también a nuestro amigo Víctor Manuel González Muchas Salto. gracias. Había construcciones prehispánicas cuando se construyó este convento. Les saludo con mucho agrado a los amigos del Valle de México desde su raíz y a su relevante invitado. Un fuerte abrazo desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey, amigo. También tenemos a nuestro amigo Fecho Adrián. Buenas noches, nativo de Ixtapaluca y que actualmente vive en Ayapango. Es un gusto enorme escuchar sobre mi municipio. Saludos, Oswald. Gracias por tus pláticas informativas. Un abrazo a la comunidad. Y me parece que tenemos otros al inicio, amigo Juan, si los puedes leer, por favor. Sí, claro, tenemos a Audrey, fan de ti, Oswald Castillo, que también por lo que los he leído, bueno, te sigo a ti y bueno, la he visto también, ojalá que pues un día nos comparta también información, creo que también le pega a la investigación, será Tiene bienvenida mucho también. conocimiento. Saludos. Ojalá que puedas también, es una invitación, o pues Oswald, a ver si también ahí la empujas para que se anime también con nosotros, súper bien invitada, Claro que Oswald. sí. Muchas Gracias. gracias. Ervin Sánchez Ugalde, también un gran aliado. Saludos a los tres. Muchas gracias, amigo. Saludos, amigo. Tenemos a Héctor Saludos, MP. Erwin.
Héctor MP, cronista independiente de Ecatzingo, saludos de la Ciudad de México. La maestra Rocío Peralta Becerril, saludos desde Tláhuac. Muchísimas gracias, maestra, por la difusión. Siempre nos sigue, nos difunde también las charlas y parte de lo que publicamos aquí. Muchísimas gracias, maestra. Jaime Alberto Robles Naranjo, saludos desde Cuautla, Morelos, México. Y pues ahí iniciaste ya los comentarios. Pues muchísimas gracias, amigo Oswald. La verdad fue muy rico. Como siempre, a mí me encanta escucharte. Yo sé que trabajas mucho esta parte religiosa, pero me parece que es un punto de partida muy importante, ¿no? Para la historia como tal de nuestro municipio. Y qué bueno que, bueno, pues investigadores como tú resalten, ¿no? La importancia que tiene Ixtapaluca y poco a poco reconstruirla. Y ahora entiendo, ¿no? Yo la verdad, bueno, como historiador nunca he metido justamente a mi municipio, he buscado algunas partes, pero mi rama es otra, ¿no? Yo me voy más al siglo XIX, yo hago historia de la ciencia, realmente, así como tú te metes en la parte religiosa, pues yo estoy con los científicos y la reconstrucción, pues digamos que científica, de tecnología y demás en el siglo XIX. La verdad no me he metido mucho en esta parte, pero ahora entiendo con esto que nos explicaste, pues la reconstrucción tan complicada que es de Ixtapaluca, ¿no? El hecho de hallar información, pues es un tanto compleja y ahora entiendo también, pues esta configuración o reconfiguración que tuvo, ¿no? Como tal el centro principal de Ixtapaluca. Y no sé si ahí obedezca, también me surgieron muchas dudas y demás que quizá más adelante lo podamos platicar, pero esto de las haciendas, los ranchos y demás, ¿no? Que se van transformando, los pueblos de indios, yo creo que obedece a esta lógica, no lo sé, ya platicaremos como un poquito más, de forma especializada, sería un gusto también tener esta charla, o quizá lo dejemos para más adelante, pero hay un montón de mapas, ¿no? Que podemos encontrar y que va modificando, si luego dices, bueno, pero ¿por qué está pedazo de indios, este terreno de indios, y luego va modificándose, se cambia, y luego hay otros ranchos, hay otras haciendas, y cambian de nombre, y si aquí estaba tal hacienda, ¿por qué ahora cambió? Entonces, esta configuración es muy interesante, pero reconstruirla, híjole, es una labor titánica, y reitero, yo admiro este trabajo que hiciste, la verdad, un excelente trabajo de historiador. Bueno, eso yo creo que lo veo más que en la parte sociológica, antropológica, que tú eres especialista, pero me gustó mucho tu labor histórica, porque pues aquí se ve, ¿no? El hecho de para qué nos sirve la historia, cómo utilizar las fuentes y cómo interpretarlas, ¿no? Eso es lo padre de la historia, que a veces pues a muchos no nos gusta, empezando desde la escuela, y es lo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? El amor como tal nace por esto, por ese conocimiento como tal, y que dices, ¿para qué me va a servir? Bueno, pues entiendes la lógica de por qué estás aquí justamente, ¿no? Cómo está configurado tu lugar de vivienda como tal, cómo se organiza, cómo está estructurado. Entonces me parece fundamental el hecho de conocer esta parte de la historia. Muchísimas gracias, en verdad, una labor muy, pues muy compleja, pero pues muy rica, ¿no? Para nosotros que no conocemos tanto de esta parte, pues como tal, de Ixtapaluca. Entonces, pues tratar de invitar también, ¿no? A aquellos investigadores que también, pues puedan darle marcha a los jóvenes investigadores, que puedan también, pues, resarcir, que puedan reconstruir todo esto que está en nuestro territorio como tal de Ixtapaluca, y como tú lo hiciste, ¿no? Bien señalaste a la maestra Ana María, que fue una pionera justamente de toda esta parte de reconstrucción como cronista y demás, todo lo que ha hecho, que también le mando saludos a mi Te maestra, mandamos saludos. a la maestra, mi maestra Ana María, que pues fue un pilar también importante y abrió brecha, ¿no? Junto con otras personas que quizá no las mencionamos. Oswald ya le dio crédito también a muchísimas personas que estuvieron inmersas en todo esto, y pues nada, yo creo que me gustó cómo lo finalizaste, continuará. Algún investigador me decía, nunca ocupes eso, pero creo que aquí sí vale la pena, ¿no? El hecho de tratar de darle todavía camino, darle causa a esta investigación, y pues tratar de reconstruir, ¿no? Como tal, a ver, pues encontrar algunos mapas, crónicas, pues no sé, esos testimonios orales, ¿no? En los cuales pues tú te has basado también para poder emplearlos. Muchísimas gracias, Oswald, en verdad, por el espacio que tú nos diste, porque pues es muy bien invitado aquí. Gracias por ser un aliado también de la página, por impulsar en un principio. Ese agradecimiento, si puedes dar también tus redes, amigo, para que te sigan, para que difundas tu información, lo que haces y demás. Gracias, pues sí, miren, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, mis redes particulares, bueno, pues en Facebook, como Oswald Castillo, ya no le voy a cambiar el nombre porque luego le cambio
el nombre, tengo ese mal hábito. En mis redes sociales, Instagram, como os-castillo mx, y propiamente en las redes de la página del colectivo. En Facebook nos puedes encontrar como Viviendo Ixtapaluca, Viviendo Nuestras Tradiciones. Vamos a cambiar el nombre otra vez a nuestros orígenes, que era Ixtapaluca, ciudad con alma de pueblo, y el Facebook particular, que se llama Viviendo Ixtapaluca, que es el perfil donde atendemos personalmente temas de relacionados con viviendo nuestras tradiciones. Tenemos canal de YouTube, Viviendo Nuestras Tradiciones Ixtapaluca, Twitter, TikTok. Ahorita ya nos estamos empezando a desenvolver un poquito más en el TikTok, como Ixtapaluca Tradiciones. Pueden encontrarnos así o como Viviendo Nuestras Tradiciones. Y pues nada, muchas gracias por el espacio, Esther, a Juan. Verdaderamente es un gusto poder compartir aquí. Reitero, si bien sí mi enfoque es la antropología de la religión, pues también me ando dando mis chapuzones aquí en el área de historia. Si bien, como lo he dicho, yo no soy historiador ni pretendo serlo, porque no puedo asumir algo que no soy. Sin embargo, pues a veces la juego en esto, metiéndome a la crónica, a historia, investigación un poquito de este tema. Si me meto con mi área propiamente, antropología social, me voy a poner a dormir aquí a todos, porque es hablar de teóricos, es hablar de autores, es hablar de qué de etnocentrismo, qué de hablar de etnogénesis, que hablar de no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y la verdad es un poquito complicado todo esto, el manejar el lenguaje académico, y pues aquí me gusta divulgarlo, más que nada porque lo hago desde un lenguaje coloquial, algo que sea entendible para la comunidad, que no se nos olvide para quienes investigamos como académicos. Escribimos para la comunidad, para la gente. Y más si provenimos de una universidad pública, con mayor razón tenemos esa responsabilidad, por no decir obligación, de escribir para quienes, pues con sus atributos, ahora sí que sus aportaciones, pues nos proveen de educación, ¿verdad? Entonces, pues lo compartimos con conocimiento. Así que muchas gracias Gracias, una vez más. muchísimas gracias. Efectivamente, Oswald, pues muchas gracias por parte de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, que está el doctor Rodrigo Vega y Ortega Báez, que te haremos llegar tu constancia, Oswald. Agradecerte, me Gracias. encantó tu diapositiva final. Yo le pondría, esta historia continuará, porque que hemos tenido la oportunidad de acudir a tus charlas, a tus pláticas, se ve tu trabajo, se ve que sigues investigando, se ve que vas ampliando más el tema y pues tú sabes que lanzamos una pregunta entre comillas capciosa, pero a lo largo de tu explicación fuiste contestando eso, sabías de raíz que, o sea, fuimos aprendiendo mucho más, en este caso pues de nuestro municipio de Ixtapaluca. Y no me queda más que agradecerte y que nuevamente pues en un futuro nos vuelvas a hacer espacio, ojalá también con tu compañera que también anda muy empapada de toda esta historia del municipio, también le hacemos la cordial invitación para que se pueda unir y darnos un sabías de raíz que, y pues agradecerte, Oswald, y a todos nuestros amigos del Valle de México, quien está presente, muchísimas gracias. Para los que van a ver a futuro esta plática, gracias. Y a todos desearles un excelente fin de semana. Nos vemos, bonita noche a Adiós. todos. Gracias.